Bienvenidos una vez más a este canal de actualizaciones pediátricas. El día de hoy les hablaremos de la neutropenia febril de acuerdo a la última revisión del Consenso de Infectología Pediátrica del año 2021. Gracias al doctor Jesús Velázquez, pediatra poricultor, por su amable invitación. El día de hoy, mi persona, Kareni Guglielmelli, pediatra poricultor, le estaremos hablando de este maravilloso tema. Y recuerda suscribirte a nuestro canal, activa ya tus notificaciones y así te mantendrás informado. Acorde a lo solicitado en este seminario, vamos a hablar del manejo de los episodios de neutropenia febril en niños con cáncer publicado en el Consenso de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica del 2021, como última actualización de esta patología. El cáncer es la segunda causa de muerte en niños mayores de 5 años en el mundo. La incidencia de cáncer infantil en América Latina es en el orden de 12 casos por cada 100.000 habitantes bajo los 15 años de edad, siendo realmente bastante frecuente en esta etapa de la vida. La situación clínica más frecuente y relevante desde el punto de vista infectológico es la neutropenia febril, debido a que compromete tanto la evolución satisfactoria de la enfermedad oncológica de base como la vida del paciente, lo que también se transforma en una emergencia oncológica, la cual se debe tratar adecuadamente y en el tiempo indicado. El número de episodios promedio de la neutropenia febril en los pacientes que reciben quimioterapia de 8 niños son 6 de ellos los que son afectados por esta patología, siendo bastante frecuente y de vital importancia conocer su manejo adecuado para una mejor evolución clínica de dichos pacientes. Para poder hablar de neutropenia debemos saber cuáles son y cómo se clasifican y qué definiciones tienen. La neutropenia es el recuento absoluto de neutrófilos por debajo de 500 menor o igual a 500 milímetros cúbicos o mayor o igual a 1000 milímetros cúbicos. Si se predice una caída de esta cifra en las primeras 24 a 48 horas por debajo de 500 milímetros cúbicos de recuento absoluto de neutrófilos, estaremos hablando de neutropenia. La neutropenia febril de alto riesgo, como se clasifica, debemos evaluar condiciones con las patologías de base de cada paciente. En una leucemia mieloide aguda, una leucemia linfoblástica en recaída, un diagnóstico de hipotensión arterial secundario a un diagnóstico oncológico y la determinación de la proteína C reactiva cuantitativa mayor a 90 miligramos litro, ¿ok? Estas son las condiciones para hablar de una neutropenia febril de alto riesgo, además de la caída de recuento absoluto de neutrófilos. La neutropenia febril de bajo riesgo simplemente se evalúa a nivel de laboratorio el recuento del absoluto de neutrófilos por debajo de 500 milímetros cúbicos, ¿ok? La neutropenia febril persistente, que es la permanencia de este recuento absoluto de neutrófilos menor a 500 milímetros cúbicos y su fiebre persistente a las 96 horas. La neutropenia profunda, cuando vemos un recuento absoluto de neutrófilos por debajo de 100 milímetros cúbicos, y la neutropenia prolongada, aquella donde evaluamos un recuento absoluto de neutrófilos menor a 500 milímetros cúbicos durante más de 10 días. Teniendo en cuenta esto, ¿ok? Y teniendo en cuenta las definiciones, vamos a hablar entonces de una neutropenia febril de alto riesgo y de bajo riesgo, con evolución favorable y evolución desfavorable. Por eso es clave las primeras 24 horas de este cuadro clínico. ¿Qué debemos evaluar? La estabilidad clínica y hemodinámica. Muchas veces no le damos la importancia adecuada a unos signos vitales y una monitorización continua en el paciente. En este caso debe ser lo principal. Los valores de temperatura, las curvas de temperatura. La curva de PCR en descenso al menos el 30% por día, si bien un criterio para hablar de una neutropenia y un parámetro clínico a evaluar es el aumento de la PCR y la ausencia de nuevos focos clínicos. ¿Qué estudio clínico de laboratorio y de imágenes es necesario para la evaluación inicial? Es decir, el paciente con sospecha de neutropenia nos llega a la emergencia pediátrica, a la urgencia. ¿Qué debemos evaluar y qué debemos mandar? Hay evaluaciones clínicas y paraclínicas, ¿ok? Muchas veces la clínica nos habla por sí solo más que la evaluación paraclínica, pero ambos siempre tienen que ir de la mano. La evaluación clínica de ingreso en aquellos pacientes con neutropenia febril es clave. La anamnesis debe ser detallada.
porque debido a esta anamnesis es que uno orientará el diagnóstico. Se pueden evaluar los antecedentes personales y es importantísimo el tipo de enfermedad de base por lo que le comenté en láminas anteriores. El inicio de la quimioterapia recibida, cuál fue la quimioterapia recibida y el tiempo que ocurrió entre la última quimioterapia y el día que nos está llegando la urgencia. Antecedentes epidemiológicos como enfermedades transmisibles, historial de viajes recientes a zonas endémicas que puedan enfocarnos en algunas patologías adquiridas ya sea por bacterias o virus, una quimioprofilaxis recibida en episodios anteriores con neutropenia. ¿Cuántos episodios de neutropenia ha presentado el paciente en el tiempo en que nos consulta y cuántas de ellas han sido hospitalizadas o no? ¿Qué vacunas ha recibido en tal caso de haber recibido algún tipo de inmunización? Posteriormente, el examen físico siempre debe ser exhaustivo por aparatos y sistemas de forma cefalocaudal, ¿ok? Sin dejar de lado ningún aparato, empezando por el aparato factores de ORL y iniciando el descenso hasta el final de los aparatos y sistemas. Los pacientes con catéter venoso central es importantísimo valorar que este catéter esté funcionando, que no tenga ningún tipo de secreciones, que la zona donde está el catéter está totalmente limpia, que no tienen signos de flogosis. Los signos de inestabilidad hemodinámica, como les comenté, es importantísimo los signos vitales y para valorar esto, y los signos clínicos de sepsis, la fiebre persistente, si hay algún otro signo clínico. Siempre el examen físico debe ser exhaustivo. ¿Cuáles son los factores de alto riesgo para una infección bacteriana invasora que pueden conllevar a una mortalidad en aquellos niños con cáncer con una neutropenia y fiebre? Hay variables demográficas. La edad es determinante. Menor de 12 años, por lo que ya hablamos de los factores epidemiológicos y el grupo etario. El tipo de cáncer, la enfermedad de base, la recaída que haya tenido, el intervalo entre el último ciclo de la quimioterapia y el inicio de la fiebre. Es súper importante. Variables clínicas como la fiebre mayor a 39 grados centígrados, signos clínicos de sepsis, variables hematológicas, por supuesto, el recuento absoluto de neutrófilos, los biomarcadores, que en este caso la PCR es uno de las más comunes, sin desmeritar la interleuquina 8 y la procalcitonina, que luego hablaremos de ella, y los hallazgos microbiológicos en aquellos hemocultivos realizados y haya presencia de bacteriemias. Al inicio de la neutropenia febril, ¿qué se debe obtener? El hemograma es súper importante porque allí valoraremos, además de otros aspectos, el más importante, el recuento absoluto de neutrófilos. Las pruebas de funcionalismo renal, no debemos quedarnos simplemente en urea creatinina. Recordemos que una prueba de funcionalismo renal, hablamos de una proteinuria en 24 horas y una densidad urinaria, además de las que ya conocemos, urea, creatinina y un examen de orina simple, ¿ok? La función hepática con nuestras transaminasas y exámenes que nos permitan estratificar el riesgo de infección bacteriana invasora acorde al modelo de predicción de riesgo de uso de cada centro, incluyendo biomarcadores. ¿Cuáles exámenes son estos? Son los hemocultivos. Basado en la evidencia clínica que tenemos o que evaluamos, la determinación de la PCR ha demostrado su utilidad inicial en un paciente con neutropenia febril y además que es de mayor o de más fácil acceso. La procalcitonina y la interleuquina 8. Todo esto evaluando las disponibilidades del centro donde trabajemos. La nueva evidencia en relación a la toma inicial de hemocultivos, muestra de orina y estudios radiológicos. Se mantiene que la muestra de hemocultivos debe ser la recomendación actual y primaria para tomar los biomarcadores, ¿ok? Tanto un hemocultivo central de la rama del catéter venoso de cada rama, recordemos que a veces los catéteres venosos centrales tienen 2 bilúmenes o 3 bilúmenes, de cada bilúmen se debe tomar el cultivo, y un hemocultivo periférico concomitante. Antiguamente se tenía la evidencia científica que cada hemocultivo tenía que ser tomado de forma continua, sin embargo, con 20 minutos de tiempo entre uno y otro. El tiempo ya no es un factor determinante para diagnosticar la bacteriemia o que el hemocultivo salga positivo. La profilaxis antimicrobiana en la primera hora de ingreso es fundamental. El estudio radiológico de tórax está en un asterisco porque actualmente se recomienda, que lo hablaremos más adelante, hay una actualización en cuanto al estudio radiológico de tórax. La muestra de orina
sigue siendo parte de la función renal. La recomendación actual es restringir la toma de radiografía a aquellos pacientes que sean asintomáticos respiratorios, ya que la evidencia clínica acorda múltiples revisiones sistemáticas, solo el 3% de los estudiados asintomáticos con rayos X de ingreso realmente presentan una infección respiratoria baja y no hubo cambios en la quimioprofilaxis. No se debe hacer cambios en la quimioprofilaxis si tenemos un paciente con neutropenia febril y se le asocia una infección respiratoria baja, ya sea por virus o bacterias. Se recomienda tener otros cultivos acorde a la orientación clínica, si hay lesiones de piel, si tenemos tejidos blandos, articular pleural o pericárdico, si hay ascitis, se debe tomar una muestra de ese líquido, ¿ok? Y cualquier fluido correspondiente a un drenaje o colección o absceso que podamos valorar en el examen físico. Los episodios de fiebre en los niños con neutropenia pueden estar asociados tanto a una etiología bacteriana como viral u a otros patógenos, u obedecer a una causa no infecciosa mayormente inmunológica. Pero lo más frecuente es que veamos que haya una etiología bacteriana y viral. Es importante adoptar una estrategia de categorización de riesgo e incorporarla a la clínica rutinaria. Si no estratificamos el riesgo, no vamos a colocar una terapia antimicrobiana acorde y vamos a perder tiempo valioso. Se recomienda que el modelo seleccionado sea validado por cada población previo a su implementación. Por eso es tan importante el diagnóstico de base oncológica. ¿Cuál es la terapia empírica inicial recomendada en pacientes con neutropenia febril de alto y bajo riesgo? Ya lo vamos a ver. Las guías internacionales recomiendan como monoterapia primera línea cefepime, piperacilina, tazobactam, meropenem o imipenem. Se lo coloqué en forma de escalas acorde a lo que podríamos estar viendo para no colocar al paciente en una escala muy alta de antibioticoterapia y después no tener dónde rotar esta antibioticoterapia si hay una recaída. ¿Ok? Entonces, la autorización combinada de ceftazidima con un aminoglucósido sigue siendo una alternativa válida para el enfrentamiento empírico inicial con pacientes con neutropenia febril sin agente o foco clínico demostrado. Es decir, esta terapia al momento de ingresar, que la primera hora es clave, se sigue manteniendo válida. Sin embargo, es muy importante la epidemiología de la institución en la que el paciente acude. Por eso, los estudios epidemiológicos con aquellos estudios donde se evalúen las tasas de resistencia a bacilos gram negativos, especialmente a la pseudomonas, sería de muy útil información en este caso. Los pacientes con episodios de neutropenia febril de bajo riesgo se deben hospitalizar, ¿ok? Se evalúan las primeras 24 horas claves para valorar la evolución y confirmar que el episodio se mantenga de bajo riesgo, ¿ok? El tratamiento para enterar oral con o sin alta precoz o manejo ambulatorio debe ser posterior a las 24 horas de observación, de 24 a 48 horas. Para la realidad latinoamericana, el grupo de expertos recomienda como terapia empírica de inicio en una neutropenia febril de bajo riesgo la autorización de monoterapias con cefalosporina, ceftriaxona o cefotaxima de uso parenteral. Como les comenté, para realizar o colocar una terapia antimicrobiana efectiva debemos ir escalando de antibióticos que cumplan la función correspondiente sin colocar el último rango de la antibiótico-terapia y luego no tener dónde rotar. ¿Cuál es la evaluación clínica del ajuste de la terapia antimicrobiana recomendada en pacientes con episodio de neutropenia febril de bajo riesgo? Como les comenté, las primeras 24 horas son clave y la primera hora se debe iniciar la terapia antimicrobiana. Los pacientes deben ser monitoreados de forma estrecha, incluyendo distintos aspectos. Siempre al momento de tener un paciente, independientemente si tiene una neutropenia o no, creo que mi corta experiencia debe ser cualquier tipo de paciente, situar al paciente en un esquema mental de clínicos, valoración clínica, la valoración de laboratorio, valoración de microbiológico y valoración de estudios moleculares. Clínicamente siempre el control del estado general, siempre debemos ir de lo más sencillo a lo más complicado. Lo más sencillo, la valoración de los signos vitales, la curva térmica, posteriormente el examen físico minucioso. En laboratorios, primero con un hemograma seriado para evaluar el índice de recuperación de la médula ósea, es decir, los recuentos absolutos de neutrófilos, una PCR cuantitativa,
Los microbiológicos, los resultados de los hemocultivos del catéter venoso central. Si no tiene catéter venoso central, igual se toma un hemocultivo central tomados al momento del ingreso. ¿Cómo se aborda una neutropenia febril de alto riesgo? La evaluación favorable o desfavorable deben ser las primeras 72 horas, pero con las primeras 24 de forma clave. Hay una evaluación, vamos a hablar de las cosas buenas. Una evaluación favorable a las 72 horas, sí. Hay un cultivo positivo para virus, ¿ok? Sin embargo, hay algunas guías que dicen que se suspende el tratamiento antimicrobiano y otras mantienen el tratamiento antimicrobiano, ¿ok? Sin embargo, tiene mayor recomendación por expertos con mayor evidencia mantener el tratamiento antimicrobiano, independientemente del hallazgo del virus positivo. Un foco clínico identificado, se ajusta el tratamiento, ¿ok? Si se mantiene la fiebre sin foco, pero sin sepsis al inicio, se desescala en la terapia y se puede hacer una terapia secuencial oral, ¿ok? Siempre viendo el recuento absoluto de neutrófilos. Es lo que nos va a ser el factor determinante para desescalar o colocar una terapia empírica de forma oral, ¿ok? Sí, el recuento absoluto de neutrófilo va en ascenso, se considera un tratamiento vía oral. Si va en descenso, se mantiene el tratamiento endovenoso, ¿ok? Si hay una sepsis clínica, unos factores de sepsis clínicos al inicio, se debe mantener el tratamiento. Si no hay una evaluación desfavorable, tenemos que volver a hacer la reevaluación clínica de laboratorio, escalar en una terapia antimicrobiana, por eso es que los antibióticos debemos iniciarlos por escalas, primera escala, segunda escala, tercera escala, se puede colocar ya en la segunda escala una piperacilina tazobactam, si empezamos con cefalosporina de tercera generación y posteriormente subir en ipenem, una vancomicina, dependiendo. Y a las 96 horas se debe iniciar un estudio de una infección fúngica, ¿ok? Lo haremos más adelante, pero es fundamental pensar en las infecciones fúngicas invasoras en un paciente con una neutropenia febril de alto riesgo, sin desmeritar el diagnóstico oncológico de base que ya les mencioné. La neutropenia febril de bajo riesgo. ¿Hay una evolución clínica favorable? Sí. ¿Se evalúa en las primeras 48? Sí. Se mantiene el foco identificado. Hay fiebre sin foco. Se puede colocar una terapia secuencial vía oral, ¿ok? Con la monitorización continua del paciente en los primeros 7 días. Si hay una evolución desfavorable, se debe mantener, se debe ajustar la terapia, mantenerse hospitalizado y no se puede dar de alta. Hay varios estudios en épocas prepandémicas y en épocas de ya la pandemia como tal, donde se habla de que no hay lugar como el hogar y el manejo ambulatorio de la neutropenia febril, ¿ok? Sin embargo, hay que contemplar aspectos importantes para tomar esta decisión, porque siempre nos encontramos en las disyuntivas de mantener hospitalizado o dar de alta de forma ambulatoria. Hay aspectos que debemos considerar, ¿ok? En una revisión sistemática de estudios pediátricos se examinó que la ruta y el sitio de administración del tratamiento antimicrobiano, específicamente en 4 estudios, 2 de ellos con neutropenia febril de bajo riesgo, no se observa una diferencia de evolución que no sea satisfactoria en cuanto a la duración de fiebre y días de antimicrobianos y mortalidad en el manejo ambulatorio y el hospitalizado. La recomendación del manejo ambulatorio requiere cierto tipo de condiciones que uno debe evaluar al momento de tomar esta decisión importante. Es fundamental que la institución cuente con una capacidad de respuesta 24/7. El personal debe estar capacitado para atender a estos pacientes y debe tener una capacidad de respuesta rápida. Las familias y los niños de la familia de estos pacientes deben estar alertados frente a signos clínicos, es decir, entrenar a la mamá, al papá o al cuidador cercano de aquellos signos clínicos: fiebre persistente, inestabilidad hemodinámica, signos de dificultad respiratoria, patologías gastrointestinales como vómitos, que comprometan el estado general y que esta sea el aspecto importante para reconsultar. El tiempo del transporte desde la vivienda donde está situado el paciente al hospital o el centro que le está dando de alta no debe ser mayor a 1 hora y las condiciones para trasladar al paciente deben ser las adecuadas.
Las distintas realidades de infraestructura en América Latina hacen que esta recomendación sea muy acertada en algunos lugares de nuestro continente y discutible en otros, como les comenté. Muchas veces el factor transporte, el factor de la capacidad de respuesta del personal, o las condiciones socioeconómicas en las que se maneje cada paciente. Siempre se debe evaluar este tipo de parámetros al momento de pensar en mantener una neutropenia y manejarla de forma ambulatoria. Tenemos que tener cuidado con eso. La recomendación de un grupo de expertos es hospitalizar a todos los pacientes, como ya se les había dicho, por un espacio de 24 a 48 horas, sea de alto riesgo o de bajo riesgo. ¿Ok? Realizar estudios de virus respiratorios en las muestras nasofaringeas, lavados broncoalveolares con cultivos, sería la recomendación adecuada para descartar que haya algún tipo de virus o una sobreinfección de tipo viral que pueda empeorar y hacer que esto no haya una evolución satisfactoria. Validar que el paciente es de bajo riesgo en las primeras 24 horas de hospitalización. En las primeras 24 horas de hospitalización se deben tener signos clínicos y paraclínicos que me digan, mira, no, esto es de bajo riesgo o esto es de alto riesgo. Por eso las primeras 24 horas son claves. Se debe confirmar que los hemocultivos son negativos y que la evolución es favorable para dar un alerta precoz y continuar con una terapia antimicrobiana oral. Este es el punto o la piedra angular del tratamiento, que puede comprometer o la vida de tu paciente o puede dar una evolución satisfactoria. Pacientes con neutropenia febril de alto riesgo y con una evolución desfavorable, ¿ok? Se describen que aquellos pacientes que al ingreso de su episodio hayan tenido hemocultivos positivos o negativos y que la evaluación de las 72 horas persistan febriles con hallazgos clínicos y laboratorios, ya va en una evaluación desfavorable. ¿Cuáles son esos signos desfavorables que debemos evaluar? Inestabilidad hemodinámica, deterioro clínico, signos de sepsis, una PCR que vaya en aumento en vez de en descenso, ¿ok? Que haya una nueva aparición de un foco clínico posterior a las 48 horas de haber estado febril, ¿ok? Deben ser evaluados de forma extensa, con el análisis clínico de laboratorio y de imágenes. Aquí sí colocaremos la parte de la imagen que es importante, siempre y cuando veamos este tipo de patologías. Hallazgos microbiológicos y moleculares, y siempre debemos pensar que cuando hayan signos desfavorables debemos estar en cuenta de una infección fúngica, ¿ok? Posteriormente, ¿qué podemos sospechar? Podemos sospechar 4 cosas. Una infección por un microorganismo que no esté cubierto por el esquema de tratamiento y que el hemocultivo no los diga. Una sobreinfección bacteriana por microorganismos gram negativos resistentes o cocos gram positivos. Una infección respiratoria viral, ¿ok? Y no se debe quitar el esquema antimicrobiano si vemos una coinfección viral y las infecciones fúngicas. ¿Cuáles son los factores determinantes para una suspensión segura del tratamiento antimicrobiano? Esta es otra muy común que nos ocurre. Cuando decimos es seguro, cuando no es seguro. En las guías del manejo del 2017, publicadas por el Panel Internacional Pediátrico de Neutropenia Febril, se recomienda que se debemos evaluar la suspensión de la terapia luego de 48 a 72 horas de iniciada, con pacientes en hemocultivos negativos, que han estado afebriles por lo menos 24 horas, ¿ok? Y que tienen, importantísimo, la evidencia de recuperación medular. ¿Cómo lo sabemos? Por el recuento absoluto de neutrófilos que vayan en ascenso, más no en descenso. ¿Cuáles son los parámetros clínicos para determinar un alto riesgo de infección fúngica invasora? El riesgo de infección fúngica invasora se basa en los factores propios del hospedero y en la enfermedad oncohematológica de base. Por eso es tan importante los antecedentes que muchas veces no le prestamos la atención adecuada. Una leucemia amiloide aguda, una leucemia aguda en recaída, una LLA de alto riesgo. ¿Ok? Estos también son parámetros importantes para una neutropenia febril de alto riesgo y categorizar al paciente con el manejo adecuado. Sumados a la presencia de neutropenia profunda, signos clínicos de mucositis, exposición a corticosteroides en su tratamiento de la enfermedad oncológica de base y los factores epidemiológicos relacionados a micosis endémica. ¿Okay? Vamos a hablar ahora de una terapia empírica menos la terapia preemptive, que es aquella donde se evalúa, además de una terapia empírica, hacer un estudio exhaustivo del paciente de forma clínica y paraclínica, ¿ok? Considerando factores moleculares o estudios moleculares que se le envían al paciente.
¿Ok? Al usar ya sea una terapia empírica, donde no hacemos de forma exhaustiva nuevamente la evaluación del paciente, sino que simplemente hacemos un cultivo para hongos y sale positivo, se recomienda utilizar un fármaco fungicida. La caspofungina es la primera opción con una dosis de carga 70 miligramos metro cuadrado por día, máximo 70 miligramos un día, y luego una dosis de mantenimiento de 50 miligramos día. ¿Ok? O la anfotericina B liposomal. Sin embargo, la caspofungina tiene menores factores tóxicos o es menos tóxica y mayormente más manejable que la anfotericina B liposomal. Sin embargo, las dosis recomendadas acá, como la anfotericina B liposomal, 3 miligramos por día, es una dosis segura. No existen ensayos clínicos aleatorizados que se refieran al término de la terapia antifúngica empírica. ¿Ok? Lo único que me va a decir cuándo terminar cuándo terminar la terapia fúngica, incluso en ausencia de cultivos positivos para micosis, en pacientes de alto riesgo, es la recuperación medular, un recuento absoluto de neutrófilos mayor o igual a 500 células por metro cúbico. Generalmente, cuando hablamos de síntomas respiratorios en aquellos pacientes, debemos estudiar las posibles causas. PCR para virus respiratorios en nasofaringe, hemocultivos, Gram, TAC de tórax, ¿ok? Etiología viral o bacteriana detectada. Tratar según la etiología identificada sin quitar la terapia antimicrobiana colocada. En las primeras 48 horas y evaluar su respuesta. Hay una evaluación desfavorable, entonces se hace un lavado broncoalveolar con cultivos positivos, con cultivos para Koch, cultivos para hongos, cultivos corrientes, se le hacen las tinciones pertinentes, Gram, Silnice, hongos, ¿ok? Un estudio citológico y también se pueden hacer la reacción en polimerasa de los virus sincicial respiratorio, virus de la influenza, adenovirus, rinovirus, SARS-CoV-2, bacterias atípicas como un Mycobacterium, una bordetela, y los hongos como Pneumocystis gyrovesi y un Aspergillus. Bueno, eso es en cuanto al manejo de la neutropenia febril y las últimas actualizaciones en las cuales estábamos trabajando. Espero que les haya gustado y que puedan tener un conocimiento un poco más amplio acerca de esta patología tan importante. Gracias.